Antes de empezar a leer, quiero decir que vamos a iniciar una serie. La serie va a tratar sobre este libro de Ruth. El libro es corto, son 4 capítulos y cada capítulo lo vamos a dividir en 2 enseñanzas. Entonces va a ser 8 enseñanzas. Entonces lo vamos a completar en 2 meses, iniciando desde ahorita. Es un libro muy interesante. Vamos a encontrar temas muy importantes que se relacionan con nuestra vida. Y el mensaje principal es la redención. La redención en el libro de Ruth. Pero cada enseñanza pues va a tener su respectivo título. Pero nomás quería mencionarlo para que estemos pendientes, ¿verdad? Si de repente faltamos un día, pues yo les comparto siempre la enseñanza para que la puedan escuchar. Así que, como digo, vamos a estar hablando sobre la redención en el libro de Ruth. Y es una serie muy, muy interesante. Esta noche vamos a estar viendo el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta noche que nos permites reunirnos en este lugar para adorarte. Dios mío, vamos a iniciar esta serie sobre la redención en este libro de Ruth, y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas por medio de tu palabra, que el mensaje sea claro y que podamos comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de esta noche es Crisis en tiempos de hambre. Bueno, cuando hay hambre, estamos en una crisis, ¿verdad? Estamos en una complicación, pero suceden cosas. Algunas veces suceden cosas buenas porque nos las ingeniamos, ¿verdad? Si hay hambre, hay que buscar cómo salir adelante. Hay que buscar, qué sé yo, un nuevo trabajo o inventarse un nuevo trabajo incluso. Porque hay una necesidad y hay que suplirla. Pero también puede ser un problema en el cual uno toma decisiones que lo llevan a la ruina a uno, que lo llevan a una desgracia por las decisiones que uno toma en un momento de crisis. Entonces, vamos a ver que vamos a aprender mucho de esto. El título, una vez más, Crisis en tiempos de hambre. Vamos a ver un poco del contexto de lo que estaba pasando en esos tiempos. Bueno, pues era
era tiempo de jueces. Los israelitas, bueno, como dice el primer versículo, ¿verdad? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Qué hay sobre el contexto de esto? Vea, los israelitas salieron de Egipto, Dios los sacó con mano fuerte. Estuvieron recorriendo el desierto durante 40 años. Fueron liderados por Moisés, y después que Moisés murió, quedó Josué como líder del pueblo. Y Josué lideró a este pueblo hasta que llegaron a conquistar las ciudades de Canaán. Vivieron en victoria, Dios los respaldó. Ellos fueron procesados en el desierto, porque el desierto sirve para procesar. Acordémonos que en el desierto hay una serie de necesidades básicas que no se tienen ahí. El agua, por ejemplo, o la comida. ¿De dónde va a surgir? ¿De dónde puede cultivarse algo si no hay agua? Y la tierra no es fértil. Entonces hay muchas necesidades básicas que no están ahí, que no pueden ser cubiertas ahí. Pero la fidelidad de Dios es grande, que Dios proveyó y respaldó a su pueblo. Respaldó a sus líderes, Moisés, después Josué. Pero ya Josué estaba viejo y no hubo otro sucesor. Entonces sucede que cuando él murió y su generación, la generación de Josué, bueno, todos ellos murieron, pero el pueblo abandonó a Dios. El pueblo de Israel comenzó a alejarse de Dios. En el libro de Jueces, en el libro anterior, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, habla de la apostasía del pueblo de Israel. Ellos se apartaron del camino de Dios, comenzó una generación nueva que no tenía los mismos valores, no tenía el mismo temor de Dios. Se alejaron de Dios, y es por eso que inició un período en el cual hubo diferentes jueces, diferentes. Pero gobernaban por un tiempo, y Dios le había dado órdenes al pueblo que no se mezclara con las naciones paganas, con los cananeos, por ejemplo. Sin embargo, muchas de esas naciones quedaron ahí, el pueblo de Israel no las sacó, y entonces esas mismas naciones Dios usó como un castigo cuando ellos se apartaban de Dios. Entonces sucede que ellos están en el tiempo, esta situación sucedió en el tiempo de los jueces. Si usted lee en la página anterior de la porción de Ruth que leímos, en el capítulo 21 de Jueces, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos decidían a su manera. Es por eso que se apartaban de Dios, porque cuando muchas veces uno quiere vivir a la manera de uno, muchas veces uno no decide bien. Acordémonos que estamos hablando de un tiempo de crisis. Había hambre en la tierra, entonces es un tiempo de crisis. Elimelec tomó una decisión, y bueno, esa decisión iba a traer ciertas consecuencias. Así que este es un tiempo en el que gobernaban jueces. El pueblo de Israel se apartaba de Dios, entonces Dios agarraba a una de estas naciones y castigaba a su pueblo, y de esa manera estaban siendo oprimidos hasta que clamaban a Dios. Dios levantaba a un juez
y Él les daba la victoria, y así vivían en paz durante cierto tiempo, pero después se volvían a apartar de Dios y volvía a suceder lo mismo. Eso era lo que sucedía en el tiempo de los jueces. Pero en esta ocasión, en Belén hay hambre. ¿Y por qué hay hambre? Porque el hambre es una consecuencia del pecado que muchas veces se comete. El pueblo se apartó de Dios y es por eso que empieza el hambre, empieza la complicación. Las crisis sociales y económicas eran consecuencia del pecado. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, ahí venían las consecuencias. Y eso es importante que nosotros también lo relacionemos en nuestra vida. No siempre es así, pero muchas veces, por causa del pecado, a veces cosechamos ciertas consecuencias que son graves, que afectan a nuestra vida. A veces tomamos decisiones que nos alejan de Dios. A veces actuamos de una manera que los demás no se dan cuenta, pero Dios sí sabe. Entonces, después venimos a cosechar consecuencias que son graves, que nos apartan de Dios. Yo recuerdo un hermano que ya estaba anciano, bastante grande, en el ministerio donde estuve. Y una vez él, contando su testimonio, él dice que estaba lejos de Dios y le gustaba tomar, tenía el vicio de tomar. Dice que pues era muy pobre, ¿verdad? Pero una de esas, en la noche durmiendo, y estaba durmiendo con su hija, con su niña. Entonces dice que su niña estaba al lado opuesto de la cama, para el lado de los pies. Entonces, pues como él estaba sucio, dice que la niña se volteó y le dice: es que huele muy feo, muy fuerte. Y ya el papá pues le dice: no, pues date vuelta hacia el lado de la cabeza de él. Pero dice que su aliento era tan fuerte por causa del licor que la niña dijo: no, mejor me doy vuelta hacia el lado de los pies. Y dice que eso le penetró tanto en su corazón. Y ese fue el momento cuando él clamó a Dios, porque él sentía que había caído en lo más bajo, donde su niña prefirió oler sus pies antes que oler su aliento. Muchas veces el hambre es por causa del pecado. El hambre no necesariamente tenga que ver con hambre física, pero es una necesidad básica. Entonces muchas veces, por causa de alejarse de Dios, se llega a tener carencia de cosas básicas en las cuales la persona está hundida, donde la persona ya toca fondo y ya no encuentra de cómo salir de ahí. ¿Por qué? Porque está en crisis por haberle dado la espalda a Dios. Entonces, sepamos entender que el pecado trae consecuencias y que debemos de ser, muchas veces, aunque no entendamos lo que está pasando, pero algunas veces es bueno que nos apartemos un momento, que meditemos y reflexionemos. Como dice un canto: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Qué dice después? Levantemos nuestras manos a Él. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos
a Jehová nuestro Dios. Porque muchas veces necesitamos reflexionar en nuestros caminos y volvernos a Dios, porque a veces el pecado nos lleva a pasar por cosas que no son gratas. Y la misericordia de Dios es grande, y por eso es que muchas veces su palabra nos enseña para que seamos advertidos y para que reflexionemos en los caminos que estamos viviendo y que nos volvamos a Dios. Porque ¿qué significa Belén? Belén es la casa del pan. Entonces aquí vemos una ironía. Hay hambre en la casa del pan. Y no debería de ser así. Debería de haber abundancia. Porque Belén es la casa del pan. Pero hay escasez, pero hay hambre. Pero como dice que los jueces no había rey, sino que cada quien hacía como le parecía. Y cuando uno vive como a uno le parece, uno no siempre decide responsablemente. Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, para que caminemos bien, para que Dios nos bendiga, para que nos dé abundancia. Era una tierra de escasez, era un tiempo de jueces, pero también era una tierra de escasez, era las circunstancias en que se encontraba. Belén significa casa de pan, pero ahora está vacía. Una contradicción que refleja la falta de bendición cuando el pueblo se aparta de Dios. Debemos de estar preocupados por cómo estamos caminando, por cómo están nuestros caminos. Hoy muchas casas de pan, o sea, familias, iglesias, comunidades, están vacías, no por falta de recursos, sino por falta de obediencia a Dios. Hay familias. Acordémonos que las decisiones que tomamos traen consecuencias no solo para uno, sino para la familia. Ellos muchas veces sufren las consecuencias. Ese es un poquito el background de la situación que estaban pasando. Y número 2, una familia que busca soluciones humanas. Cuando estamos en una situación difícil, ¿qué tipo de soluciones buscamos? ¿Buscamos a Dios o buscamos recursos humanos? ¿Qué dice de la mujer que había padecido de flujo de sangre? Había gastado todo lo que tenía con médicos, con doctores, pero nada mejoraba. Su salud empeoraba hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Decidimos, como los jueces, que cada quien hacía lo que le parecía, o acudimos a Dios. Decisión de emigrar a Moab. Elimelec toma la decisión de salir a la tierra, de la tierra prometida. Recordémonos que ¿cuál era la tierra prometida? Era la tierra de Canaán, que era donde ellos vivían. Pero él decide dejar la tierra prometida para buscar una solución en otro lado. ¿Y quiénes eran los moabitas? ¿Usted sabe de quién eran descendientes los moabitas? No, ¿verdad? Yo tampoco sé. Eran descendientes de Lot. Lot tenía 2 hijas. Lot, el sobrino de Abraham, él vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios destruyó esas ciudades, Lot y su familia salieron huyendo. Los ángeles le dijeron: no vean atrás. Y la mujer de Lot seguramente pensó: estábamos criando un puerquito, nos costó tanto, costó $100, y lo estábamos alimentando y alimentando, y se quedó allá
no le abrimos ni la puerta. Y se acordó de los sillones que habían comprado, que estaban nuevos todavía, no le habían quitado el plástico. Como se acuerda cuando compraban algo allá, ¿verdad? Si era el refrigerador, no hay que quitarle el plástico todavía porque hay que cuidarlo. El televisor, no se le quita el plástico todavía porque hay que cuidarlo. Entonces, y ellos iban corriendo, escapen por su vida. Pero la mujer de Lot se acordó de todo lo que habían construido, de las fotos que se habían tomado y que las habían dejado allá y que no las habían podido sacar, y desobedeció. Se acordó del iPhone 17 que ya va a salir. Entonces miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces continuó corriendo Lot y sus 2 hijas. Pero después los ángeles les dijeron que se fueran a cierta montaña, y ellos dijeron: no, es que no vamos a alcanzar a llegar, mejor déjanos quedarnos en este otro lugarcito. Los ángeles les permitieron quedarse ahí. Pero después de eso, la gente los miraba mal y todo eso, ellos decidieron irse más lejos para las montañas. Ya estando allá, como estaban solos y sus hijas de Lot tenían miedo no tener descendencia porque no había con quién casarse, tomaron la decisión de emborrachar a su padre, acostarse con él para quedar embarazada y de esa manera poder tener descendencia. Entonces, una de ellas tuvo a un hijo que es el padre de los moabitas. ¿Estamos viendo cómo va la cosa? Vamos a ver eso para que no digan que me lo estoy inventando. Génesis 19:37. Quería ver si están dormidos o están pensando en el puerquito que están engordando. Génesis capítulo 19, versículo 37. Si quieren leer todo el relato, pueden hacerlo en su casa del capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero vamos a leer, sí, como dice el hermano Orlando, vamos a leer desde el versículo 35. Dice así: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Eran los padres de los moabitas, que es para donde Elimelec sale de la tierra de la tierra prometida de Belén a morar en un lugar que no era el correcto. Por eso decía, cuando tomamos decisiones, ¿las basamos en quién? ¿Las basamos en Dios o buscamos un recurso humano? Porque nosotros pensamos que esa es la manera lógica de resolverlo. Debemos de ser cuidadosos con las decisiones que tomamos. Continuamos siempre el versículo 37 una vez más. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y dice, la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, también enemigos del pueblo de Israel. Los moabitas y los amonitas eran enemigos del pueblo de Dios. Pero Elimelec sale de la casa del pan de Belén a buscar una solución a un lugar que no tenía que ir. Sale de la tierra prometida para un lugar enemigo de Dios. ¿En qué basamos las decisiones que tomamos? Algunas veces lo que necesitamos es tener paciencia, porque más adelante vemos que ellos toman la decisión de regresar a Israel,
porque dice que ellos vivieron en Moab aproximadamente 10 años. Entonces significa que si salieron de Belén y vivieron 10 años en Moab, significa que después, o sea, duró 10 años en el cual pudo haber prosperidad, porque en el versículo 6 de Ruth habla de que regresaron a Belén porque escuchó que Dios había bendecido a Belén, al pueblo. Si estamos comprendiendo, algunas veces lo que necesitamos es enfrentar la situación que está pasando, no buscar recursos humanos, confiar y depender en Dios, porque eventualmente Dios va a traer la prosperidad, porque eventualmente Dios va a bendecir. Estos hombres, Elimelec y sus 2 hijos, ¿qué pasó con ellos en Moab? Se murieron. Es normal, todos nos vamos a morir. Pero, ¿dónde vamos a morir y por qué? Aquí no explica por qué murieron, pero la decisión, ellos no vieron el fruto de la decisión que tomó Elimelec. Él no vio el fruto de esa decisión. Él murió, qué sé yo, quizás deprimido, porque habían dejado un lugar de prosperidad. Bueno, no había prosperidad, pero era el lugar que Dios les había prometido, era la tierra prometida. No enfrentó la situación que estaba pasando. Como digo, algunas veces lo que necesitamos es tener paciencia, enfrentar lo que estamos pasando. Porque ¿para qué ir a morir por otro lado y no ver el fruto ni siquiera de la decisión? A veces Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a madurar, porque la madurez no se consigue así de manera rápida, momentánea. Hay que pasar un proceso para aprender a madurar, para aprender a tomar decisiones sólidas, firmes. Así que Moab era un pueblo con raíces de inmoralidad. La aparente salida fácil, ¿verdad? Lo fácil es lo que muchas veces tomamos, la salida más fácil, el shortcut. Buscar fuera de Dios lo que solo Él puede proveer. No siempre la opción lógica es la voluntad de Dios. Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios guardó silencio. A veces la respuesta de Dios es silencio, y eso duele, eso cuesta, pero necesitamos aprender a ser pacientes. A veces Dios lo que hace es que nos envía ángeles para que nos fortalezcan, pero hay que hacerle frente a la situación. Buscar salidas fáciles no siempre es lo mejor. No siempre es lo mejor. Muchas veces buscamos atajos en vez de confiar en la provisión de Dios. A veces las Moabs de hoy pueden ser trabajos, relaciones o caminos fuera de su voluntad. A veces acudimos a personas y eso no debe de ser así. Y en tercer lugar, para ir terminando, las consecuencias de alejarse de la promesa. Veamos lo que dice, volviendo a Ruth, capítulo 1, siempre vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Número 3, las consecuencias de alejarse de la promesa. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Elimelec muere en Moab. Como digo, es normal, todos vamos a morir, pero ¿cuál es el problema? El jefe de familia no ve el fruto de su decisión. Cuando se huye de la voluntad de Dios,
no hay seguridad. Como dice el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué dice después? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andemos en una situación difícil, Dios nos respalda. Es mejor estar en las manos de Dios. Como cuando David pecó y Dios le dijo, te ofrezco dos, no sé si eran 2 o 3 tipos de castigos, pero uno de ellos era caer en la mano de que te persigan tus enemigos. Y otra dice y David eligió mejor caer en las manos de Dios, porque sabe que en la mano de Dios hay misericordia. El hombre no tiene misericordia. Apenas comete un error y todo el mundo está tildando, acusando. Pero la misericordia de Dios es grande. Y David sabía eso. Por eso eligió caer en las manos de Dios, que es misericordioso. Entonces, en la mano de Dios siempre hay misericordia. Cuando se huye de la voluntad de Dios no hay seguridad. Pero en Dios sí. Los hijos, ¿qué fue otra consecuencia? Que también los hijos repiten el mismo error. Tenga cuidado, las decisiones que usted toma le afectan a sus hijos también. ¿Qué hicieron ellos? Para empezar, dice, se casan con mujeres moabitas, lo cual era prohibido por la ley de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice, y no emparentarás con ellas. Está hablando Dios a los israelitas, que no emparente con las naciones que ellos van a conquistar, o sea, con los cananeos y todos ellos. Una vez más, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esas eran las instrucciones claras de parte de Dios para el pueblo de Israel, para que no se juntara con las demás naciones. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron sus hijos? Bueno, están en Moab, ¿por qué no casarse con las muchachas, con las vecinas, verdad? Están bien bonitas las muchachas, apropiadas para el malón y quelión. Cabalito. Entonces, como decía, las consecuencias de alejarse de Dios, de la promesa, Elimelec muere sin ver el fruto de su decisión, y que también sus hijos repiten el mismo error. Se casan con mujeres de esa tierra, la cual Dios había dicho que no se casaran. Finalmente también mueren, dejando a Noemí desamparada. No obtuvieron, no valió la pena la decisión que estaban tomando. No vieron el fruto. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Dios, las decisiones que podamos tomar y son basándonos en los recursos humanos, buscando salidas fáciles, dejando la tierra que Dios nos ha prometido, dejar eso nos lleva a tomar consecuencias que no valen la pena. Como decía, algunas veces lo que necesitamos es aprender a ser pacientes, porque el versículo 6 de Ruth, ya para ir terminando, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces se fue a buscar pan, no tuvo la paciencia, fueron a encontrar la muerte a un lugar que no valía la pena para escuchar que Dios había dado pan a su pueblo, donde no había primero. Muchas veces, como digo, lo que necesitamos es tener paciencia. Tenga paciencia, hermano. Tengamos paciencia, porque afuera lo que muchas veces vamos a encontrar es desgracia. A veces lo que estamos pasando, a veces es consecuencia del pecado y hay que corregir lo que está caminando mal.
para que eventualmente Dios prospere, Dios restaure y Dios trae la provisión. Pero no hay que salir barajustados, como decimos, sino que hay que tener paciencia, esperar en la fidelidad de Dios. Puestos de pie. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos emprendido un nuevo camino, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que continúes bendiciéndonos, hablando a nuestras vidas y que podamos atesorar esta palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos ser pacientes, oh Dios, meditar en nuestros caminos y corregirnos, volvernos a ti de aquellas cosas que no estamos haciendo bien, porque sabemos, Dios, que tú eres el pan de vida, que en ti encontramos prosperidad, en ti encontramos refugio y por eso acudimos a ti. Oh Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.